Estamos en contacto, tenemos el gusto de saludar a Guillermo Franco, jefe de gabinete, realmente una persona muy relevante en este momento del país. Guillermo, un gusto saludarlo. Aquí Ernesto Tenemos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Ernesto? Buen día, ¿cómo está? A ver, estoy, como decir, un poco escéptico respecto a lo que está pasando y justamente por eso me sirve hablar con usted para ver si me cura ese escepticismo. Es difícil, pero tal vez algo lo logre. ¿Por qué lo que está pasando es bueno para el país? Pero usted siempre es un poco escéptico, Ernesto. No es una novedad. No lo he curado hasta ahora en 2 años, va a ser difícil en un ratito, Me ¿no? parece que el escepticismo viene de más lejos, pero por ahí es estructural a mi personalidad. No, a ver, yo creo que obviamente el gobierno ha conseguido algunos objetivos que son muy importantes hacia el futuro, que los hemos reiterado una y otra vez y hemos reiterado también la importancia que tenían, como es fundamentalmente el equilibrio fiscal y la lucha frontal contra la inflación a partir de eso, que era uno de los cánceres que en definitiva en la Argentina sumió a más del 50% de la gente en la pobreza, ¿no? Y eso, yo creo que luchar contra eso es luchar contra el problema más grave que tiene la Argentina. Y eso que ha tenido consecuencias espectaculares, seguramente se van a conocer pronto los detalles del primer semestre El índice de pobreza. de la lucha contra la pobreza, del resultado de la pobreza, y se va a ver que es un resultado impresionante, ¿no? Entonces, estimamos nosotros, pues lo hemos visto en las mediciones privadas también. Y bueno, y eso ha generado una enorme expectativa, por supuesto que con las dificultades que tenía y que tiene un país con alto nivel de endeudamiento, que nosotros asumimos el gobierno con una deuda pública de 500.000 millones de dólares, ¿no? No la incrementamos, al contrario, la disminuimos en 50.000 millones de dólares, los esfuerzos. Y estos últimos días, yo diría, producto de distintas circunstancias, que no vale la pena enumerar, que mostraron ciertos ataques de sectores políticos al gobierno que estaba obteniendo buenos resultados y comenzamos un periodo electoral. Entonces empezaron a atacarnos con leyes que iban fundamentalmente con este objetivo central de la política de gobierno, que era sostener el equilibrio fiscal. Y ahí empezaron una serie de cuestionamientos, sacaban una ley, sacaban otra ley, nosotros las vetamos, y se generó esta confrontación con el Poder Legislativo, en el cual somos absolutamente minoritarios, ¿no? Y eso finalmente culminó con la elección en la provincia de Buenos Aires, es la que perdimos por una cifra importante, como era esperable, porque era una elección local, aunque nosotros pensamos que no iba a ser tanta la diferencia, o sea, nosotros pensamos que era más pareja la elección, y eso fue un shock que afectó a los mercados y generó cierta volatilidad. Bueno, esto pasó la semana pasada. A partir de ahí, el gobierno tomó una medida de suma significación, que fue bajar las retenciones a cero para poder que se liquiden los granos que estaban todavía en poder de los productores y así obtener las divisas necesarias que den seguridad a toda esta inestabilidad y volatilidad que se había generado. Y el mismo día a la mañana salió un tuit del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que seguramente advertido de esta volatilidad, espontáneamente dijo que apoyaban incondicionalmente a la Argentina, y esto fue muy importante porque generó una reacción positiva en los mercados y se tranquilizó y se calmó todo, y posteriormente el día de ayer el presidente Trump hizo exactamente lo mismo, también con más énfasis, y esto da una seguridad a la conducción del gobierno nacional y a la política económica muy importante, que se vio reflejado en los mercados antes de ayer y ayer, ¿no? Y supongo que seguirá así, y avanzaremos en ese sentido. En tener una macro ordenada y un apoyo en esto por parte de la potencia más importante del mundo es importante para generar que estos resultados macroeconómicos impacten en el resto de la economía, ¿no? Así que yo, desde ese punto de vista, nosotros estamos muy satisfechos, conformes, agradecidos también por el apoyo de los Estados Unidos, porque no es usual que pase esto, ¿no? Así que
no sé, no sé por qué el escepticismo, yo soy muy optimista. A ver, déjeme muy brevemente tratar de fundamentar el escepticismo. No es solamente mío, yo estaba leyendo hoy una nota del Financial Times de Londres, diario que obviamente no es ni de izquierda ni comunista, usted lo sabe, es más, es un diario que en otras épocas el presidente Milei mostraba como notas del Financial Times como demostración de que la Argentina no estaba bien. Y lo que básicamente cuenta es que Argentina tiene un plan económico tan endeble que requiere salvatajes permanentes. Uno con el Fondo Monetario en abril, que fueron de distintos orígenes más de 20.000 millones de dólares, y otro ahora el Tesoro norteamericano. Entonces lo que dice prácticamente es que es un programa económico muy endeble, que puede tener en el corto plazo algunos beneficios, pero que cae una y otra vez en el mismo problema. La inmensa mayoría de los economistas profesionales de la Argentina, y estamos hablando de gente que usted conoce muy bien, como Domingo Cavallo, como Miguel Ángel Broda, amigos de toda la vida del presidente Milei, como Diego Giacomini, bueno, personajes de la ortodoxia básicamente, que son los más cercanos a la mirada del gobierno, han reclamado al gobierno durante todos estos 2 años que no descuide el frente, no fiscal, sino el frente externo, o sea, las reservas. Y el gobierno se ha negado sistemáticamente a comprar reservas, y finalmente la crisis que tenemos tiene que ver con que hay pocas reservas. Entonces uno puede ver que el gobierno, por su programa económico, la inmensa mayoría de los economistas dicen puede haber algún efecto Cuca, como dicen ustedes o algunos dirigentes del oficialismo, pero lo central es que hay una política endeble en el frente externo que requiere todo el tiempo asistencia, deuda, apoyo del Tesoro, eso se da a cambio de algo, etcétera. Y entonces que lo que estamos viendo en este momento es un programa económico endeble que necesita otro salvataje más después de 6 meses. Y bueno, por eso yo le digo que hay una mirada distinta a la mirada que usted está planteando, ¿no? Bueno, Ernesto, pero a ver, el tema de la deuda en la Argentina ha sido un tema crónico. Todos los gobiernos se han endeudado. Este gobierno no se ha endeudado, ha desendeudado a la Argentina. Esos 20.000 millones que usted menciona del Fondo Monetario Internacional fueron para pagar deuda. O sea, no es que se incrementó la deuda pública. Como le decía al principio, este gobierno redujo la deuda pública, yo no recuerdo un gobierno que lo haya hecho, redujo la deuda pública en 50.000 millones de dólares de los 500, el 10%. No es como, porque todos en su momento festejaban ese acto, yo diría un poco ridículo, de expresión de soberanía nacional, cuando el presidente Kirchner canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional, una deuda tomada a un interés menor, y tomó una deuda a un interés mayor del gobierno de Chávez, una cosa que no tiene ningún sentido lógico, pero lo hizo como una muestra de decir, no, nosotros no le debemos nada al Fondo Monetario, y pasó a tomar la deuda con Chávez. Bueno, digamos, son concepciones, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue bajar la deuda, o sea, no sé por qué se puede decir que la política económica no es sólida. ¿No se tienen los dólares que se necesitan? Sí se tienen los dólares que se necesitan. Obviamente, cuando se genera una situación de volatilidad a causa de problemas políticos en la Argentina, Ernesto, no se olvide que nosotros somos una minoría en el Parlamento, ¿no? No podemos llevar adelante todas las políticas que queremos porque no tenemos el apoyo parlamentario para eso. Entonces, el gobierno viene siendo atacado con una cantidad de leyes que impactan fiscalmente porque pretenden atacar el equilibrio fiscal, que es el sustento de la política del gobierno nacional. Todo eso genera una intranquilidad en los sectores económicos, financieros, en los mercados, como se dice, que en las últimas 2 semanas generó esta inestabilidad que hizo incrementar la cotización de la evaluación tipo de cambio, y la semana última, que subió más de lo que todo el mundo suponía que podía pasar, hasta pasar el techo de la banda, y ahí entonces todo el mundo esperaba cuánto se va a ir el dólar, y el gobierno tomó las medidas que tenía que tomar, ¿no? Resolvió bajar a 0 las retenciones para que se liquiden exportaciones, y encima recibió el apoyo de los Estados Unidos. Guillermo, bueno, esto va a dar estabilidad a los mercados. A consecuencia de esa estabilidad, seguramente van a todas esas inversiones que están pendientes
en la Argentina a través del sistema RIGI, que suman 35.000 millones de dólares, comenzarán a llevarse adelante y eso va a generar un impacto en la economía, crecimiento, etcétera. O sea, Francos, ¿hubo un poco de riesgo sí, del kirchnerismo? Sí lo hubo, porque el resultado de la elección de la provincia generó ese temor. Y el riesgo del kirchnerismo, de una supuesta vuelta del kirchnerismo, ese riesgo hace temer a los inversores y entonces se retraen un poco. Pero eso va a pasar. ahora, Eso perdóneme, Francos, ¿cómo le va? Buen día, Gustavo Gravia lo saluda. Yo lo estoy escuchando y entiendo que, digamos, el mandato con el que llegó el gobierno era bajar la inflación, mandato, digo, que se cumplió y que había como una idea de, bueno, déjame que yo te haga un ajuste, déjame que yo te haga un equilibrio fiscal, demos 2, 3 pasos para atrás, pero no para quedarnos atrás, sino para tomar impulso e ir para adelante. Pero mucho antes de esta corrida y de esto que usted califica como proyectos de la oposición para vencer ese equilibrio fiscal, en el periodo de gobierno, del gobierno en el que usted participa, a julio de este año se han perdido 236.000 empleos formales y hay 17.000 empresas menos, empleadores menos. Entonces, y eso fue antes de que el Congreso aprobara las leyes a las cuales ustedes le están dando tanto crédito de el supuesto o la supuesta corrida que hubo la semana pasada. ¿No será que hay de fondo una política que termina siendo absolutamente recesiva y que es lo que la gente termina castigando en las elecciones bonaerenses y que probablemente haya llevado a esas corridas mucho más que esos proyectos de ley que se transforman en leyes que ustedes todavía no aplicaron? Gravia, mire, los milagros en la economía no existen. Usted no le puede pedir a un gobierno que lleva menos de 2 años que resuelva los problemas crónicos que tiene la Argentina hace 70, 80 años. Cuando un país vive del déficit fiscal, no le pida resultados a eso. Entonces, mire las consecuencias de eso. Nosotros estamos haciendo un cambio de fondo. Los cambios de fondo no se hacen de un día para otro. Entonces, si se han perdido puestos de trabajo formales, han crecido los informales. Usted sabe que no es lo mismo, Francos. Usted sabe que no es lo mismo tener un trabajo formal, con aguinaldo, con vacaciones, con cobertura médica. No me hable, no me hable sobre lo que yo estoy diciendo. Tiene razón. Si usted no me deja terminar, no va a entender lo que quiero decir. ¿Estamos? Sí, lo escucho. Bueno, entonces yo digo, yo sé que no es lo mismo lo formal que lo informal, no me pregunto una estupidez, porque yo lo conozco perfectamente bien. Lo que le quiero decir es que si se pasan de formal a informal, por las condiciones de formalidad son caras, ¿entiende? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Modificar leyes. Tenemos la mayoría para modificar leyes laborales, leyes tributarias, leyes de contribuciones sociales. ¿Tenemos la mayoría? No la tenemos. ¿Usted sabe cuántos activos hay por jubilado? Sí, creo que está más en uno y medio, ¿no? Bueno, 1,5. Entonces, ¿cómo quiere sostener un sistema previsional con un medio activo por jubilado? Y encima nos planteaban una ley de jubilaciones que ampliaba el sistema de jubilaciones, ¿cómo se llama esto? De moratorias, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puede usted pensar en un país con seriedad si tiene 1,5 activo por jubilado y encima amplía el sistema de moratorias para aquellos que no han hecho aporte? Es loco el país, eso son locuras que tiene la Argentina que hay que modificar. Entonces, eso no puede resultar en algo positivo y hacer esos cambios lleva tiempo. No puede pedirle a un gobierno que lleva 20 meses que cambie el desastre de la Argentina de 70, 80, 90 años. No, yo lo entiendo y probablemente haya que hacer algunos cambios en determinadas legislaciones, pero con ese mismo marco legal que usted dice, hoy las empresas echan gente porque es caro tenerlo, con ese mismo marco legal teníamos 17.000 empresas más y casi 240.000 empleos más hasta hace 1 año y medio. Con el mismo marco legal que ahora. No, bueno, pero no es así, porque usted lo que tenía era un Estado que tenía déficit, un Estado que tenía 15 puntos de déficit fiscal y cuasi fiscal, que son 100.000 millones de dólares que se malgastaban en la Argentina, que generaba cierta actividad. Por un lado,
por otro lado, generaba una enorme inflación. Tomamos el gobierno con el 200 y pico % de inflación, y si tomamos el día que tomamos el gobierno, lo tomamos con 1,5 puntos de inflación diaria, ¿no? Pero ¿entendemos la locura que es eso o no lo entendemos? Pues si no entendemos eso, no entendemos en dónde estamos, ¿no? Y si no entendemos dónde estamos, no vamos a solucionar los problemas de la Argentina. Entonces, yo no me pida a mí que solucione con una minoría parlamentaria total los problemas de la Argentina estructurales, porque no se puede hacer. Entonces, empezamos por donde podíamos empezar, que era disminuir el déficit, pues llevarlo a cero, tener un pequeño superávit y con eso bajar la inflación. Eso es lo que hicimos en este primer periodo. Guillermo, y después tratar de resistir las leyes que nos querían imponer que generaban impacto fiscal. No, lo que le quería decir era, a ver, primero que valoro mucho este diálogo, y realmente uno escucha el punto de vista ajeno y yo le juro que lo escucho con mucho interés y con mucha apertura mental, pero no puedo dejar de insistir con algo, que es que muchos economistas, insisto, economistas que usted ha respetado toda su vida y que usted conoce, han dicho que con el tipo de cambio al nivel que estaba, no lo califico si es barato, si es caro, al nivel que estaba, las condiciones de competitividad de la economía argentina, de estas empresas que dice Gustavo, eran se transformaban en muy difíciles para subsistir. Si además se producen importaciones cada vez más crecientes e importantes, aparece una competencia de afuera que además, si le agrega el tipo de cambio barato, hace que las empresas tengan problemas, aún sin reformar, entonces la crítica no es que es una crítica ni ideológica ni de prejuicios, sino que uno ve gente que es la que escuchó toda la vida diciendo, che, están dejando demasiado bajo. Entonces, cuando está demasiado bajo el tipo de cambio, se produce mucha gente comprando dólares, mucha gente saliendo del país a disfrutar de la vida gastando dólares, más importación, menos exportación. Bueno, yo ayer veía en estos últimos 8 meses el balance de la cuenta corriente y la diferencia entre lo que lo compra y vende al mundo, y comparado con el año pasado creo que hay 10.000 millones de dólares menos que entraron. O sea, hay una política económica que sobre los problemas heredados genera nuevos problemas, y que de alguna manera esa fragilidad necesita que todo el tiempo necesitamos guita de afuera para poder mantener esa estabilidad. Entonces, no es un debate traído de los pelos ni de mala voluntad, no, por supuesto, sino por supuesto. de decir, che, acá hay un plan económico que se le marcó errores, y la respuesta era mandriles, econochanta, bueno, lo que usted, las cosas que hemos visto. Entonces, lo que me preocupa es que cuando yo escucho, no veo la autocrítica hacia el futuro. Dice, ahora van a comprar reservas, no van a comprar reservas, ese tema no les importa, lo argumentan de acá, de allá con números, pero ¿cómo sigue? Ernesto, la competitividad no se genera solamente por devaluar el peso, ¿no? La competitividad también se genera por hacer reformas laborales, la competitividad se genera por bajar impuestos, la competitividad se genera por darle productividad a la economía argentina. Entonces, yo creo que esas son las reformas que nosotros queremos implementar a partir de nuestro segundo año de gobierno, cuando las composiciones parlamentarias cambien. Porque si no, estamos siempre en lo mismo, ¿no? Entonces, si le damos, si devaluamos al punto que les permita competir solamente por ese punto a las empresas argentinas, y estamos generando una situación ficticia, artificial. Entonces, el dólar en algún momento tendrá que ser totalmente libre, y tendremos que darle normas que son usuales en los países normales del mundo, para que el empresario pueda resolver, tomar empleados, incrementar su inversión, etcétera. Usted sabe que hoy los empresarios no quieren tomar empleados por el costo que tiene. Yo siempre cuento siempre varios casos que me han pasado a mí con gente conocida mía. El otro día vino un peluquero a verme, de una cadena importante de peluquería, y me dice, tuvo un peluquero que trabajó un año, lo despedimos, me inició un juicio laboral, sentencia $500.000. Eso demuestra lo que es el sistema argentino, ¿no? Me pasó con un amigo mío que eran empresarios pyme que se fundieron porque no pudieron pagar juicios laborales. Entonces, hay que hacer cambios en la Argentina, ¿no? Entonces, hay que hacer cambios estructurales que implican no solamente la reforma de la ley laboral, sino las interpretaciones que hace la justicia del trabajo. Hay que hacer cambios que modifiquen el impacto tributario que tiene en la producción de las empresas
los impuestos nacionales, provinciales, municipales, etcétera. Entonces, si no cambiamos todo eso, es muy difícil que podamos darle competitividad a la Argentina solamente por el tipo de cambio. No puede ser que el tipo de cambio compense la ineficiencia del todo el sistema público del país, ¿no? Guillermo, buenos días. Lo saluda Noelia Barral Grijera. Usted está en este momento en el centro de una situación inédita en la Argentina. Voy a hacer debutar la Constitución Nacional. Así parece, me refiero a la ley de emergencia en discapacidad, aprobada, vetada, insistida por el Congreso. Usted la devolvió al Congreso. Tiene por esto un pedido de moción de censura de varios bloques de la oposición y también una denuncia penal. ¿Cuál es su mirada respecto a esta situación? Bueno, a ver, no sé la denuncia penal, no sé si es una que había iniciado... De Esteban Paulón y Mónica bueno, Fein. sí, pero esa yo creo que no sé si es una denuncia porque no había promulgado la ley en tiempo y forma, o si es por este tema por el que me van a interpelar y supuestamente plantear esta moción de censura. Bueno, a ver, pero se lo explico de todas formas. Nosotros la ley de discapacidad la promulgamos en tiempo y forma. En esa promulgación, lo que hicimos, porque correspondía, ¿no? Porque se sanciona una ley por el Congreso, esa ley el Poder Ejecutivo la veta por los fundamentos que dio en la ley, vuelve al Congreso y el Congreso la ratifica en las dos cámaras, ¿sí? Insiste en la ley con las dos cámaras, con lo cual vuelve la ley al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo no tiene más remedio que promulgarla, aunque no esté de acuerdo con la ley, la promulga. Cuando la promulga, en su artículo primero, en su artículo segundo dice vuelva la ley al Congreso para que se dé cumplimiento a lo que establece la ley 24629, que son las normas complementarias para la ejecución del presupuesto de la Administración Nacional. ¿Qué dice esta ley? Esta ley dice en su artículo quinto que toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa, el financiamiento de los mismos. En caso contrario, quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional. ¿Qué quiere decir? Que esta ley que sancionó el Congreso nació suspendida, porque si el Congreso no da las partidas, no dice cuáles son las fuentes para financiarlo, no se puede poner en vigencia. O sea, se pone en vigencia, pero no se puede ejecutar, queda suspendida. El Congreso no puede decir que porque le dé facultades al jefe de gabinete para reasignar partidas, esa no es la solución que dice la ley. Porque, a ver, el cuerpo normativo de un Estado está conformado por la Constitución y las leyes que se dictan en su consecuencia, digamos, ¿no? Entonces, si esta es una ley que en su momento sancionó el Congreso de la Nación, como una ley anterior, que es la ley 24156 de Administración Financiera, que también dice lo mismo, que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar la fuente de los recursos a utilizar para su financiamiento. Entonces, el Congreso no cumple con dos leyes que están vigentes. Entonces, lo que decimos nosotros es, miren, yo la promulgo la ley, o sea, el sentido de la ley está promulgado. Ahora, díganme ustedes de dónde saco los fondos para poder ponerla en vigencia. ¿Y cuál es la lógica que ve el gobierno cuando decide dejar de recaudar por retenciones lo que costaría implementar durante un año la ley de emergencia en discapacidad? ¿Cuál es la lógica ahí? Son cuestiones absolutamente diferentes. La lógica para este caso particular de la baja de retenciones es que el Estado lo que dice primero es que esos fondos no iban a ingresar si el Estado no establecía la baja de retenciones, pues están retenidos los granos por algún motivo, ¿cierto? Esperando una mejor situación cambiaria. Cuando el Estado ve que necesita, por una cuestión de importancia electoral, para el sistema económico, no electoral, para el sistema económico. Si el régimen termina... Eso no fue hecho para que... Pero si termina el día siguiente de las elecciones el régimen. El 31 de octubre. Bueno, por eso, 5 días después. O sea, está hecho para que la gente, para que liquiden, para generar estabilidad previa a las elecciones, sin... No, Néstor, pero no ese es el tema. El tema es que había una volatilidad grande en el mercado que podía generar perjuicios mayores, pero no está hecho con un sentido electoral.
está hecho con el sentido de no generar Pero Guillermo, un es perjuicio. demasiada coincidencia, es bastante, digamos, yo puedo escucharlo con el respeto que usted se merece, por supuesto, pero no puedo dejar de decir, bueno, había una situación de volatilidad electoral, según usted por un ataque especulativo, según mi punto de vista Pero por bueno, pero no lo falencia del miren. plan económico, eso perjudicaba la situación electoral del gobierno. Para estabilizar, contraemos deuda con Estados Unidos en periodo preelectoral y además gastamos, entregamos recursos fiscales para que rápidamente se liquiden divisas y se estabilice el dólar. Es muy evidente que todo esto pasa en un momento muy complicado electoralmente para el gobierno. Pero, Ernesto, a ver, yo no lo miro en términos electorales, lo miro como una responsabilidad que tiene el gobierno de tener mercados estables que no generen otros perjuicios al común de la sociedad. Porque de la misma manera que usted me dice eso, yo le puedo decir, todas las leyes que sancionó el Congreso para atacar el equilibrio fiscal son leyes electorales, ¿no? Entonces, lo que le quiero decir es, el gobierno no está buscando un resultado electoral con esto, está buscando que todas las variables económicas se manifiesten equilibradamente, como lo venían haciendo. Entonces, no hay un motivo. Si hay resultados electorales, como en la provincia de Buenos Aires, como las leyes que sancionó el Congreso, que afectan esas variables económicas, el gobierno toma las medidas para equilibrarlas. En este caso, tomó la medida de la baja retención a cero para que se liquiden los granos retenidos por los productores, como también, obviamente, el impacto que tuvo la declaración de Bessent y, por supuesto, la declaración del presidente Trump ayer. A usted le puede gustar o no gustarle que Estados Unidos nos haya apoyado de esa manera, pero yo creo que es muy importante para la Argentina que la potencia más grande del mundo se manifieste de esa manera hacia la Argentina, y prefiero toda la vida eso a que se manifiesten a favor de la Argentina Venezuela, Cuba, Rusia, Irán, etcétera. ¿Pero es solo, Francos, una manifestación de deseos y de apoyo, o hay además, como uno supone, quizás equivocadamente, determinados condicionamientos en ese apoyo? Equivocadamente. No hay nada, no es... Usted supone equivocadamente todo eso. Ajá. No vendimos la Patagonia. No, pero yo no le estoy hablando de la Patagonia. Le estoy hablando, por ejemplo... No tenemos compromisos internacionales, no pidió absolutamente nada a cambio el gobierno de los Estados Unidos. Lo acaba de manifestar recién el canciller en una entrevista que le hacía un colega. Y el rumor ese de que, bueno, te doy un swap, pero vos liquidame el swap con China, tampoco es cierto. No hay nada a cambio. Regreso no breve. hubo ninguna exigencia. No, fue una conversación de 20 minutos con el presidente Trump. Obviamente, lo que se vienen conversando hace rato y negociando hace rato con los Estados Unidos, no como antecedente de esto, porque lo ha hecho Estados Unidos con todos los países, es el régimen de aranceles recíprocos, ¿sí? Eso sí es una negociación que se viene llevando a cabo, como lo está haciendo Estados Unidos con todos los países. Pero esto no tiene nada que ver con este apoyo explícito que los Estados Unidos le acaba de dar a la Argentina. Ni siquiera la ley de patentes sobre todo lo que son productos de la industria farmacéutica, eso no se habló nada de eso. No, pero esos temas son todos temas que se están tratando en la discusión de aranceles, pero no forma parte de este apoyo que tiene que ver con otra cosa. El apoyo de los Estados Unidos tiene que ver porque considera a la Argentina un aliado estratégico y porque lo apoya específicamente al presidente Milei en la política que está llevando adelante. Guillermo, regreso brevemente sobre el tema... Porque estoy entrando a una reunión. Sí, ley de emergencia en discapacidad. Usted decía, la ley no contiene la fuente de financiamiento, no me pueden decir a mí que tengo que reasignar partidas. Lo que yo le quiero preguntar respecto de esto es, este es un gobierno que está gestionando sin presupuesto aprobado, está gestionando con el presupuesto 2023 con sistemáticas prórrogas. O sea, es un gobierno que todo el tiempo está reasignando partidas, usted lo firma todos los días. ¿Por qué en este caso no puede reasignar una partida para financiar la ley de emergencia en discapacidad? Porque no tengo los fondos. No es cuestión de... la ley dice que no se pueden tocar los fondos sociales, ¿sí? Queda una parte pequeña del presupuesto. Esos 2 billones de pesos que quedan en el presupuesto que no son
referidos a partidas sociales, son 2 billones que hacen al funcionamiento del Estado, es el pago de sueldo, el pago de los jueces, el pago del Congreso, al pago de los pagos que se hacen en otro tipo de prestaciones, el funcionamiento del Estado. Si yo corto esos 2 billones de pesos, deja de funcionar el Estado. Por No, la entonces, ley de emergencia en discapacidad. Perdón, claro, si uno financia la ley de emergencia en discapacidad y asigno partidas, tengo que sacarlas de ese lugar. Entonces, si las saco de ese lugar, no se puede financiar el funcionamiento común del Estado, ¿no? Guillermo, ya lo dejo por último. ¿Usted cree que la situación, el programa económico va a tener reformas después de las elecciones? O sea, ¿imagina un tipo de cambio más alto después de las elecciones? No necesariamente. Digamos, el gobierno tiene este sistema de bandas, pero fíjense lo que pasó, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Nadie lo menciona. Ustedes no lo han mencionado hasta aquí en este momento. Con las medidas que se tomaron, tanto la medida de la baja de aranceles al sector agropecuario hasta el 31 de octubre, como los apoyos de Biden y de Trump, ¿qué ha pasado en el mercado cambiario? Bajó, ¿no? Bajó la cotización del dólar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Y quiere decir que era una preocupación artificial, que era producto de la inestabilidad, la volatilidad política, la inestabilidad política, etcétera. Entonces, ¿por qué motivo yo tengo que pensar que si hoy estamos por debajo de la banda superior, es necesario un cambio de la situación cambiaria, ¿no? En eso tiene razón, Franco, pero déjeme hacerle la última pregunta. O sea, pasó algo el viernes que se venía advirtiendo desde varios economistas al Ministerio de Economía, le decían, che, mirá que si hay una brecha entre el dólar del mercado único libre de cambios y el dólar MEP, va a haber mucha gente que va a hacer un rulo ahí, gente que tiene mucho dinero y que sabe cómo manejarse en el mercado financiero y van a tener ganancias extraordinarias. Y eso finalmente sucedió el viernes, cuando la información que uno tiene es que desde hace 2 semanas le decían, ¿por qué no le ponen la restricción que el que compra en el mercado financiero no pueda al mismo tiempo activar en el mercado único libre de cambios, para que no hagan esa manganeta de compro, vendo y se ganen 7% en dólares como sucedió el viernes? ¿Por qué no sucedió eso? Que era una medida que uno suponía lógica. Sí, yo creo que el Banco Central está absolutamente en claro de eso y está tomando las medidas para evitarlo. Pero sí, pero después de haber tenido una pérdida grande, ¿no? El viernes pasado, cuando se venía avisando hacía 2 semanas que esto iba a suceder. No, la verdad que no sé cuánto ha sido el impacto de ese tipo de operación que usted menciona en el mercado, no lo tengo. Guillermo, le agradezco mucho, como siempre, la deferencia de atendernos.